seas, Padre celestial, que moras en tu aposento alto, Señor. Le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con nosotros, Señor, y por derramar sus bendiciones en nuestros hogares. Mire, Padre Santo, la maldad que existe en el mundo, Señor, la maldad, Padre Santo, que entre nuestros mismos semejantes estén peleando y se estén mordiendo como serpientes uno al otro. Mire, Padre Santo, ayude a esas personas, Padre bendito, realmente, Padre Santo, para que no hablen mal de su prójimo, para que no hablen mal de la persona que alguna vez se sirvieron. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Padre Santo, y calla nuestra boca, Señor, calla nuestra lengua, Padre Santo. Si a veces uno piensa hablar mal del prójimo o mal de alguna persona, tú que escuchas nuestras oraciones, Señor, y cambia nuestros corazones, ayúdenos, Señor, a que nosotros seamos semejantes a nuestro amado Señor Cristo Jesús. Cada día, Padre Santo, cada momento, cada instante de nuestra vida, se lo pedimos, Padre bendito, no porque lo merezcamos, Señor, sino en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entraremos prácticamente de lleno al tema de esta noche. Les dije que de este tema íbamos a sacar 4 o 3 temas. Este va a ser el segundo tema. Claramente vemos que Benjamín llegó ante la presencia de su hermano José. No voy a repetir muchas cosas porque eso ya lo vimos en el video anterior. Entonces José da una orden al mayordomo o al eunuco que estaba claramente a cargo de su casa. Vio José a Benjamín con sus hermanos. Dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y quiero que mates a una res, prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Mis amados hermanos, estuve haciendo la oración prácticamente acerca de las personas que se dedican a llevar y a traer chismes o inventar cosas o hablar de más. ¿Por qué? Porque así fue como Satanás entró por medio de los hermanos de José. Los hermanos de José empezaron a hablar mal de su propio hermano, de su propio semejante. Y entonces, por medio de la lengua, por medio de la crítica, por medio del chisme, de hablar mal de alguna persona, hay personas que no les importa quiénes sean. Puede que alguna vez comieron del plato, de la mesa, alguna vez se sirvieron de esa persona, yo no sé, o porque nunca la conoció o nunca lo conoció, simplemente porque escucharon rumores, se traspasa el chisme y la mentira de uno a otro. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros empecemos a cuidar nuestra boca y nuestra lengua, porque Satanás es tan audaz que por medio de la lengua empieza a trabajar para envenenar, esa es la palabra correcta, para envenenar los corazones de otras personas, de ciertas otras personas. No debemos juzgar nosotros. A nosotros, Dios no nos dio esa autoridad o esa potestad para juzgar, sino se la dio a nuestro amado Señor Cristo Jesús. Nosotros debemos juzgar cuando sea necesario, cuando nos pidan un consejo, oh hermano, entonces nosotros pedir a Dios la sabiduría para poder discernir y poder dar el consejo o un juicio justo y fidedigno. Así es que claramente José miró a su hermano Benjamín
Y le dijo al mayordomo, corre, ve, llévalos a mi casa y mata una res. Y eso es la parte que nosotros nos corresponde hablar acerca de esa res. Esa res es el símbolo de Cristo Jesús. Ustedes podrían decir, ¿cómo, hermano Tadeo? Sí. En Levíticos 4 nos habla acerca claramente de una ofrenda que se hacía por el pecado. Levíticos 4, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés, o Yahvé, o Hashem, o Shalom. Hermanos, yo no sé, pero claramente Dios le habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, así sea por su lengua, sea por su, lo que sea, por hierro en alguno de los mandamientos, ven, por la lengua. Hay uno de los mandamientos que dice, no hablarás falsos testimonios, no chismearás, no criticarás. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. ¿Qué es lo que iba a ofrecer? Un becerro sin defectos para pago de su pecado. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos claramente que si un sacerdote en el tiempo de Moisés pecaba, aun sea por la lengua, por el deseo carnal, por matar, por robar, por transgredir el sábado, no guardar el sábado, etcétera, etcétera, por alguno de los mandamientos, el sacerdote era obligado por Dios a llevar una res al tabernáculo. ¿Qué es lo que dijo José al mayordomo? Quiero que a mis hermanos los metas a mi casa y degüelles o mates una res. Entonces dice, llevará un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre su cabeza. Vemos claramente que primero lo llevaba, después le ponía la mano sobre su cabeza para confesarle los pecados y después lo tendría que matar delante de Jehová. Tenía que morir un inocente. El sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que pedía Dios? Por el pecado, no nomás del sacerdote, sino de todo el pueblo, pedía sangre de un inocente. Ustedes díganme, ¿un animal peca? Un animal no peca. Porque ellos son seres irracionales, no piensan, solamente se dirigen conforme a su naturaleza animal. Nosotros pecamos porque nosotros pensamos. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo, a veces hablando mal del prójimo. O a veces estamos haciendo cosas contra de alguna otra persona. Mis amados hermanos, vemos claramente que para el pago del pecado que habían cometido los hermanos de José, José mandó a decirle al mayordomo, corre, quiero que mates una res. Ahora sí, José hará un pacto de paz con sus hermanos. ¿Todo por qué? Porque llevaron la clave especial que venía siendo su propio hermano Benjamín. El único que no pecó contra José se llamó Benjamín. Todos pecaron contra él, todos lo querían matar, todos lo vendieron, todos lo repudiaron, todos. El único que no había pecado con él era Benjamín. Y por medio de Benjamín, José se iba a reconciliar con sus hermanos. Y por eso mandó matar una res que es el símbolo. Antes todavía no existían las leyes. La ley ceremoniales claramente era el cordero. Pero Dios fue específico después. Porque
Cada vez que se mataba el cordero también era para expiación o para el pago del pecado. Era un símbolo de Cristo. ¿Cómo es un becerro? Fuerte, fornido. Tiene 2 cuernos. ¿Y qué es eso, hermano Tadeo? Los 2 cuernos vienen siendo principios bíblicos. Son 2 principios grandes. Libertad religiosa y libertad de elección. Que la política no se debe de reunir o no se debe de unir. La política no se debe reunir con la religión. Los 2 cuernos representan que la religión, así como están separados, no se pueden unir. La religión y la política no se unen. Eso es lo que simboliza los cuernos. Cristo Jesús claramente es el Cordero de Dios, que claramente tiene esos 2 símbolos. Por eso es la res. Ahora, sabiendo esto, mis amados hermanos, Hebreos 9, hablaremos parte de ese gran sacrificio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿en dónde? En el cielo. Ese es el tabernáculo, o el templo, podría decir. Miren, les voy a cambiar poquito las palabras para que ustedes me entiendan. Dice que ya estando presente Cristo. ¿Por qué digo estando presente Cristo? Porque cuando se mataban los corderos y se mataban las reses es porque Cristo Jesús no había venido. Esto era un símbolo de que iba a venir un sacrificio perfecto, sin mancha, que pagaría nuestros pecados de todo el mundo. Ahora, Cristo Jesús vino y murió. Entonces, ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pues por el más amplio y más perfecto templo. Hay un templo en el cielo. Así como había un templo en Jerusalén. Había un templo en el tiempo de Moisés que venía estando en el desierto. Pero ese templo era movible. A ese se le conocía como el tabernáculo. Hay un templo en el cielo, no hecho de mano de hombre. Es decir, no es de esta creación, un templo que levantó Dios, mas no el hombre. Y dice claramente que Cristo Jesús está ofreciendo su sangre. Así como en el templo que estaba en Jerusalén y en el templo que estaba en el desierto en el tiempo de Moisés, se ofrecía la sangre de los machos cabríos, de los becerros, de los corderos. Sino, dice, se ofrecía esa sangre. Entonces ahora Cristo Jesús lo está ofreciendo en el templo que está en el cielo. Dice, sino por su propia sangre. Él está ofreciendo su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Y aquí viene el 13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, la ceniza, las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, así como se mataba la res, se mataba el cordero, los animales, se mataban que eran símbolo de Cristo. El sacerdote, el sumo sacerdote tomaba esa sangre y lo introducía ante la presencia de Dios, en el arca del pacto, en el arca de la alianza. Y rociaba la sangre. La sangre tenía que caer aquí. Y esa sangre que caía ahí representaba que había el pago por el pecado de una persona que había cometido. Ahora, estando ya presente Cristo, ya no se está ofreciendo la sangre de esos animales, sino por su propia sangre entró al lugar santísimo para ofrecer su sangre, que cayera aquí sobre el propiciatorio que viene siendo la tapa para pagar nuestros pecados. Entró una vez para siempre para obtener eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, cenizas, becerras, rociadas en mundo santificaba para la purificación de la carne, ¿cuán más ahora la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará nuestras conciencias de obras que nos conducían a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Así que por este mediador, este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice que como Él murió, ahora Él nos ha redimido de todos nuestros pecados y de todos los pecados de las personas que vivieron antes de Cristo. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Gracias a qué? A la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ahora estamos entendiendo. Estamos entendiendo claramente el gran símbolo que está plasmando aquí José al decirle a su mayordomo: ábreles la casa mía, mátales una res. Símbolo. El símbolo de la res venía siendo que iba a ser un pacto para poder perdonar a sus hermanos. Y ahora los invitará a comer con él, a sus propios enemigos. Eso es hermoso, mis amados hermanos. ¿Quieres hacer la diferencia? ¿Quieres ser diferente a los demás? Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Él. Porque esa sangre, mis amados hermanos, que Cristo Jesús entregó en la cruz del Calvario, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según Efesios 1:7. Claramente ahí me faltó un poquito. Mis amados hermanos, entonces nosotros estamos viendo y analizando que Cristo Jesús se entregó por nosotros. Y claramente, yo se los pongo más para arriba, ahora sí, vamos a leerlo. Efesios 1:7 nos dice claramente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya sabemos lo que es gracia. La gracia, escuchen claramente y vuélvanse a aprender. La gracia es la oportunidad que tenemos para poder tener vida eterna nuevamente. Esa es la gracia. Pero estudiaremos lo que significa la palabra redención. Hay muchas personas que dicen: Cristo Jesús nos redimió. Igualmente como decir: Cristo Jesús nos dio gracia. Pero claramente la gente no entiende los grandes símbolos en esas palabras. Como nosotros ahorita estamos entendiendo que las reses o los becerros que eran muertos y sacrificados era símbolo de Cristo Jesús. Los dos cuernos que tenía la res vienen siendo los dos principios bíblicos: libertad religiosa y libertad de elección, o la libertad de política. Que la política y la religión no se juntan, así como los cuernos no se juntan. Hay un sistema religioso político que quiere dominar al mundo, llevando la religión y la política así. Ese es satánico, ese es diabólico. Váyanselo aprendiendo, porque muy pronto estaremos ante la gran crisis que se vendrá al mundo y nosotros vamos a estar no sabiendo nada. Efesios 1:7, en quien tenemos redención. Esa es la palabra que nosotros estudiaremos ahorita en un segundo. Vamos a analizar prácticamente para podernos ir lo que viene siendo la palabra redención. Mis amados hermanos, todos conocemos este método. Este método de ejecución de la horca dice que la condena a muerte era la condena a muerte o a la pena de muerte. Era una pena para muchos delitos. Así es que si tú cometías un delito, tu condena venía siendo la ejecución. Puse aquí claramente la horca. Puede ser la silla eléctrica, puede ser el fusilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros estábamos condenados a que nos pusieran un lazo y nos mataran. ¿Por qué, hermano Tadeo? Porque dice Ezequiel 8:4
Dice Dios, todas las almas son mías, quiere decir que todas las personas somos de Él. Así tanto del Padre como de los hijos. Son de Él, a Él le pertenecen. Pero la persona que pecare, esa debe de morir. Todos hemos pecado. Todos tenemos pecado. Todos merecemos la pena de muerte. Todos merecemos ser claramente fusilados, estar en la silla eléctrica, la inyección letal o el ahorcamiento. Todos. Ahora, cuando nosotros hablamos de redención, es porque una persona fue muerta en nuestro lugar. Una persona murió para que tú no murieras. Mi pecado tomó y clavó en la cruz. Había un decreto que Dios había dicho que la persona que pecare, esa debe de morir. Y claramente, el acta de decretos que clavó Cristo Jesús en la cruz no son los 10 mandamientos, sino fue el pecado, fue la transgresión a esa ley. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque nosotros merecíamos la pena de muerte, envió a su Hijo, para que su Hijo, Cristo Jesús, muriera por tu lugar, muriera por mi lugar. Eso es redención. Redención es de que tú quedas libre de la pena de muerte, porque una persona murió por ti. Eso es redención. Ahora, comprendiendo esto y analizando esto, ¿en quién tenemos redención? ¿En quién murió en vez de ti? Por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. ¿Qué riqueza de su gracia? Según la oportunidad que Él te está dando para poderte salvar. No poquita oportunidad, mucha oportunidad. Riqueza quiere decir abundante, demasiado, exageradamente. Te está dando oportunidad de que te salves. Pero si no tomasla hoy, si no tomas claramente esa oportunidad, si el día de mañana mueres, ese día, si no pidiste perdón por tus pecados, habrá una segunda muerte para ti. Y esa segunda muerte será para siempre. Dios nos libre de estar en la segunda muerte. Dios nos cuide. Dios nos libre, mis amados hermanos. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Es mi más grande deseo para cada uno de ustedes.